Muy buenos días, ya en un momento comenzamos. Vayan poniendo por favor los nombres de ustedes y los nombres de sus hijos en el chat, por favor. En un minutito comenzamos. Muy buenas noches, pues vamos a comenzar. Ya espero que se vayan integrando un poquito más personas. Empezamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a pedirle a Dios que nos ayude para seguir aprendiendo su palabra. Decimos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos también a pedir la bendición de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar mientras van admitiendo otras personitas, pero bueno. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, pues esto es la continuación como hemos estado viendo de por qué murió Jesús, de que quién era Dios. Hoy vamos a reforzar pues, lo que vimos las clases pasadas y experimentar lo que se trata la clase de hoy. El tema de hoy es la misericordia infinita del Padre. Vamos a hablar también del sacramento del perdón, pero para poder hablar del sacramento, vamos a hablar y recordar lo que es, quién es Dios, ¿sí? Se podría decir que Dios se define a sí mismo como el que perdona. Vamos a ir viendo poco a poco. Muy bien. A ver, ¿qué les recuerda esta imagen? ¿Quién me dice? Adán y Eva. Adán y Eva. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Comieron el fruto prohibido. Muy bien. Desobedecieron. Desobedecieron y comieron del fruto prohibido. Miren, la plática que voy a dar hoy se basa en una teóloga que me dio clase a mí, que es Bárbara Andrade, en un libro que se llama Perdón original, Pecado original, perdón o gracia. Entonces, a ver si puedo yo transmitir todo lo que aprendí de ella y de otro sacerdote, y pues lógica, que se llamaba Héctor, padre Héctor, y pues lógicamente de lo que yo he experimentado en mi vida y en mi experiencia de fe y en el catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a partir de quién es Dios. Recordamos que Dios es trino y uno, que vivimos atrapados, habíamos dicho, entre el amor del Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Vivimos atrapados entre el amor del Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo, que es el amor de Dios. Se dice que el amor de Dios, Padre y Dios Hijo es tan perfecto que nace el Espíritu Santo, ¿sí? Y que ¿dónde vive el mundo? Atrapados entre el amor del Padre y el Hijo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Bueno, a ver,
Apáguenme sus microfonitos cuando entren, porfis. Muy bien. Vamos a recordar Dios es trino y uno. Eso es muy importante porque para poder hablar del pecado tenemos que partir primeramente de Dios. Ahorita explico por qué. Bueno, dice Dios es trino y uno. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios aleteaba sobre las aguas. Y dijo Dios que exista luz y la luz existió. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que esté sometido a los peces del mar, las aves del cielo. A ver, aquí dónde está la Santísima Trinidad. Ya se los había explicado un poquito, pero a ver, ¿quién me dice? ¿Por qué aquí sale la Santísima Trinidad? A ver, ¿dónde está Dios Padre? ¿Quién me dice? ¿No todos? Dios Padre es el primero, profe, el que va a crear todo. El que va a crear todo. Muy bien. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Aquí en este título, en esto que estamos poniendo, ¿dónde está? ¿Mande? ¿Dónde está el Espíritu Santo? En todo lo que va a crear, profe. Pero aquí en el texto. Nadie, piénsele, no está tan difícil. Entre el ¿En cielo y la uno? tierra. Dice, el soplo de Dios aleteaba sobre las aguas. El espíritu, el soplo, el ruá, en hebreo se pondría el ruá. Es el Espíritu Santo que aletea sobre las aguas. Después eso va a venir como la paloma. ¿Sí? Es el Espíritu de Dios que aletea sobre las aguas. Muy bien. ¿Y dónde está el Hijo? En cuando dice, y dijo Dios. Aquí está el Hijo. Entonces el Padre es el creador, el Hijo es la palabra y el Espíritu Santo es el que aleteaba sobre las aguas. Lo que vamos a explicar el día de hoy, más que una clase, es una experiencia de Dios. Quiero que sintamos como la presencia de Dios en este sentido. Por eso quería experimentar, Dios nos creó, Dios nos hizo. Quería poner este texto dentro de la oración y vamos a escuchar un pequeño canto, un pedacito de un pequeño canto de la hermana Glenda. Entonces seguimos con este mismo sentido de la oración. Vamos a escuchar este canto. Estoy en silencio, aunque esté. A ver, permítanme tantito. Muy bien. Vamos a escuchar este pequeño canto dentro de la misma oración. Ya nos persignamos, pero vamos a escuchar este pequeño canto. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, serías más feliz.
el amor. ¿Me escuchaste bien? No estás llamado a mendigar amor. Tú ya eres amado por el Señor. Descúbrelo. Si conocieras cómo te busco, escucharías más mi voz. El Señor siempre te está buscando. Desde que resucitó, si en esta noche sientes deseos de buscar a Dios, de amar a Dios, de encontrarle, es el Señor resucitado en tu corazón. Escúchale. Si conocieras cómo te sueño, si conocieras cómo te sueño, me preguntarías lo que espero de ti. Si conocieras cómo te sueño, si conocieras cómo te sueño, buscarías lo que he pensado para ti. Si conocieras cómo te sueño, pensarías más en mí. Muy bien. Vamos a cerrar un poquito nuestros ojos y dejar que la voz de este canto nos resuene un poquito. Dice, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cuánto te amo, ¿de veras conocemos cuánto nos ama Dios? Te lo dejo de tarea, vamos a centrarnos. Respiramos profundo. Siente en qué momento has sentido tú en tu vida la presencia de Dios. Piensa cuándo has sentido que Dios está contigo en tu corazón. Piensa a lo mejor aquel pequeño momento que sentiste que estaba Dios contigo. El otro día una hijadita me decía pues que no había escuchado a Dios, que hasta que lo escuchó en el colegio Juan Pablo II, pues es algo muy bonito para mí. Eso para mí es una experiencia de Dios que te lo diga una niña. Y cada uno hemos tenido la presencia de Dios en cada uno momento de nuestra vida. A lo mejor en alguien que nos predica, o en lo personal, a lo mejor a alguien que yo le predico, a la vez Él me predica a mí. Entonces Dios está siempre con nosotros. Respiramos profundo, decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, seguimos con nuestro tema. Dice aquí Dios Trino Uno. De la misma manera que Moisés levantó en la serpiente, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todos los que crean en él tengan vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. En esta pequeña parte del Evangelio de San Juan, se entiende lo que vamos a explicar espero poder explicar en toda la plática, porque nosotros estamos atrapados entre ese amor entre el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo. Les voy a invitar en esta pequeña plática a no centrarnos en el pecado, sino centrarnos en el perdón, en el amor de Dios. Aquí confirma lo que les estaba diciendo. Si se fijan en Génesis, empieza al principio. En el principio creó Dios. Juan, con toda la expresión teológica, dice, al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Aquí está muy claro que la palabra es Dios, que Jesús, permítanme, sí, que la palabra es que Dios
que Jesús es Dios, que la palabra cuando les decía hace rato, y dijo Dios, entonces ahí estaba Jesús. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Sin ella no se hizo nada de lo que existe. En ella estaba la vida y la luz en las tinieblas y las tinieblas, dice, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo recibieron. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre y su Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. El único que ha revelado es el Hijo único que es Dios y está en el seno del Padre. Entonces aquí se entiende muy bien lo que vamos a tratar de explicar en toda la clase. Dice, entonces Jesús fue a Galilea y Juan se resistía diciendo, yo soy el que tiene necesidad de ser bautizado, el que viene a mí, pero Jesús le dijo, ahora déjame hacer esto. Entonces aquí están presentes otra vez la Santísima Trinidad. Es lo que los teólogos llaman la teofanía. Dice, aquí Jesús fue bautizado. En ese momento se abrieron los cielos, es decir, los cielos estaban cerrados por el pecado de Adán y Eva. Dice, y se vio el Espíritu Santo de Dios descender como de paloma. Y se dirigía hacia una voz del cielo que decía, este es mi Hijo muy amado. Entonces están otra vez en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Vamos bien? Aquí tenemos otra teofanía que dice, en aquel momento Jesús se estremeció de gozo. Movido por el Espíritu Santo le dijo, te alabo, Padre, porque el Señor del cielo y de la tierra por haber ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y haberlo revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha prometido bien. Aquí vemos muy bien esta unión entre el Padre y el Hijo, que es, dice, movídole por el Espíritu Santo. ¿Y quién está en medio de ese amor? Pues todos nosotros, aquí en este caso, los sencillos que están escuchando a su Padre. En este resumen se podría decir que en estas lecturas que les he puesto, pues se entiende muy bien esto que les decía de la casita trinitaria, que estamos atrapados entre el amor y el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que les había dicho en la clase pasada, o hace 2 clases, ya no recuerdo, que Dios es una persona en relación? Nosotros nos ponen el nombre a alguien. Dios se define a sí mismo como Yahvé, es decir, el que es no necesita nadie que lo nombre, él solito se pone el nombre, es una autopresencia en relación, él está relacionándose con todos los demás, con el misterio, con las personas y con el mundo. Y así nosotros también nos relacionamos en el mundo y con las culturas, ¿sí? Y con todos. ¿Está bien? Sí. Permítanme tantito. Muy bien. Entonces, les decía que Dios es una persona en relación. Ahorita les voy a explicar por qué es importante que lo entendamos esto, a ver si espero, si les tienen dudas, me dicen, por favor. Vamos a ver qué es la gracia. Dice, es un don divino que nos hace hijos de Dios y herederos de la gloria. Se define así desde el que yo estudié en el catecismo. Dice, vida es la vida de Dios regalada a los hombres. Es la gracia que nos hace hijos en el Hijo, y lógicamente si todos somos hijos, pues somos hermanos entre nosotros. Esto es un texto de Bárbara Andrade, dice que creación y redención es un mismo acto. Dice, Dios crea esta comunión
que ha encontrado su expresión central en el acontecimiento pascual, en el camino de Jesús a la cruz y en su muerte y su resurrección por su Padre. El espíritu del crucificado y de su Padre nos introduce esta comunión y nos mantiene en ella. Por eso los creyentes llenos del Espíritu Santo dan testimonio de la comunión que ha sido creada entre ellos. Sus niños se están preparando, unos para la comunión y otros para la confirmación. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que en este sacramento nos vamos a unir con Dios. ¿Para qué? Para dar testimonio. ¿De qué? De este Dios que es la misericordia sin medida. Muy bien, esto es apenas la introducción. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Vamos bien? Esto es un poquito elevado, ahorita espero aterrizarlo. Vamos a ver el protoevangelio, es decir, el primer evangelio, que es el después del pecado original. Ya pusimos la imagen, ¿se acuerdan que era que la serpiente le dijo a Eva y todo eso que ya no sabemos? A ver, alguien que me diga, que me lea esto para no echar yo todo el rollo, por favorcito. ¿Quién me dice yo? ¿Quién me lo lee? Yo, Adelante. y el Señor dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le echarás el talón. Acecharás el talón. Muy bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy Te bien. alabamos, Señor. Este es el protoevangelio, es decir, el primer evangelio. ¿Sí? Mucho tiempo la teología, gracias a San Agustín, ahorita se concentró en el pecado. Aquí más bien vamos a centrarnos en la misericordia de Dios. Es lo que dice Bárbara Andrade. ¿Por qué nos concentramos en el pecado y no en el que perdona y no en el pecador? Sí, vamos a repensar este pecado original, verlo a la luz de la muerte y la resurrección de Jesús. Eso es lo que nos va a luz para entender. Por eso se dice que tenemos que leer, tenemos que entender la palabra de Dios primero. Para poder leer la Biblia, se nos recomienda leer primero los evangelios y luego todo lo demás. ¿Por qué? Porque si no, no se puede entender en el sentido que lo está viendo Dios, ¿sí? Entonces, aquí aunque fue primero todo el Génesis y como 1000 años antes, se dice que para poder entenderlo bien, tenemos que entenderlo desde la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, vamos a intentar desde esta imagen de la muerte y la resurrección de Jesús, vamos a entender este pecado original y el pecado en sí. Ya habíamos hecho este ejercicio. A ver, ¿se acuerdan? A ver, ¿quién me dice qué ven aquí? Ya lo habíamos hecho, pero no importa. ¿Qué ven aquí? El punto negro. El punto negro. ¿Quién más me dice qué ve? Blanco con una Blanco y un punto negro. Muy bien. A veces nos concentramos en el punto negro y no vemos, el punto negro pues es muy pequeño. El punto negro es el pecado. Se podría decir que realmente hay más buenos en el mundo que malos, pero ¿quiénes hacen más ruido? Los malos, ¿sí? A veces a veces nos desesperamos. Yo he visto en el país y en el mundo como que hay una desesperanza, pero esto me enseñó una vez. Yo trato de aprender de todo el mundo. Una vez un taxista me dice ahí en la Ciudad de México, ahí donde tienen taxímetro, me dice, oiga, joven, ¿va viendo el taxímetro? Le digo, sí. Dice, ¿le puedo decir algo y no se enoja? Digo, sí. Dice, mira, somos más los taxistas que tenemos el taxímetro bien que los que lo tenemos mal. Dice, si no, usted no sabría cuál es el que está bien, si todos lo trajéramos mal. Y dice, así en el mundo, dice, sabemos más gentes buenas que malas. Desgraciadamente nos concentramos más en los malos. Y pues un taxista sencillo, pues me hizo reflexionar mucho a mí. A veces pensamos, ay, pues sí es cierto, es que los taxistas roban, los policías roban, los políticos roban. ¿Y qué pasa con todos los que no lo hacen? Pues son los que son más, pero no hacen ruido. Entonces, a veces puede ser que en la religión nos hayamos concentrado en esto. Bárbara Andrade dice que el gran pecado, decía ella, de Agustín de Hipona,
es hablar primero del pecado que de la gracia. Hablar más la serpiente que de Dios. Y sí he conocido mucha gente, acaba de fallecer un sacerdote, amigo mío, el padre Luciano Munguía, y yo le decía a él, una vez le dije, yo era seminarista, él era ya sacerdote, ya grande, y yo le decía, oye, padre, ¿por qué hablas más del diablo que de Dios? Digo, hoy te conté 10 veces que hablaste del diablo y de Dios. Dice, mira, dice, pues ya soy viejo yo. Dice, mira, te voy a pedir un favor. En todas las homilías, cuéntame cuántos diablos y cuántos dioses digo. Y se me hacía interesante y se me hizo una experiencia bonita con él. Y yo le decía, hoy dijiste menos diablos. Y dice, sí, sí, tienes razón. Dice, a veces hablamos más de lo malo que de lo bueno. Agustín era maniqueo, es decir, el maniqueísmo antes de San Agustín de Hipona, estuvo entre varias religiones, pero se quedó en el maniqueísmo. El maniqueísmo era como un dualismo, bueno contra malo. Aquí retomo una experiencia del yin y el yang que se me hace, de la filosofía china, que se me hace muy interesante, que en el yin y el yang, el blanco siempre tiene un punto bueno, negro, y el negro siempre tiene punto blanco. Es decir, no siempre todo es malo y no siempre todo es bueno. Bárbara Andrade dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, que lo está tomando de San Pablo, ¿sí? Es decir, primero hay que hablar de Dios antes de hablar del pecado. Es lo que voy a intentar hacer en esta clase, ¿sí? Hablar primero de la misericordia infinita de Dios y después voy a explicar eso sí que es el pecado. ¿Vamos bien? Muy bien. A ver, antes de hacer esto, voy a ver, hacer un poquito de experimento. A ver, quién de ustedes me dice quién fue el primero que les habló de Dios o cómo se acuerdan que Dios les habló por primera vez? A ver, quién me dice? Mis A papás. través de los abuelos o los padres. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más? Pues nuestros padres poco a poco nos van induciendo a la vida religiosa y nos van transmitiendo valores y el creer en Dios, Muy en que bien, Dios siempre está primero para poder realizar algo. muy bien. ¿Quién más? Igual, mi mamá, mi familia, creo que son los primeros que nos dicen y nos hablan de Dios, que siempre es primero Dios antes que todo. Muy bien. A ver, Sofi, Castellanos, ya te vi. A ver, quién te habló a ti de Dios primero, Sofi? Pues mi mamá. Ujú. Muy bien. ¿Alguien se acuerda de una experiencia que hayan sentido que dijeron, híjole, Dios, o aquí estuvo Dios conmigo, porque si no, no podría haberla hecho? ¿Alguien haya sentido así como una presencia muy fuerte de Dios que se atreva a contarnos? A ver, ¿quién dice yo? Yo, maestro, Adelante. cuando mi mamá estaba hospitalizada, Ajá, yo me sentía como perdida. No sentía que sentía que yo ya no podía, que ya no podía más. Y pues hubo un momento en el que me puse a orar cuando ella salió de una intubación que tuvo. Estuvo entubada 15 días. Y esa noche yo me sentía así como ya como derrotada, cansada, y me puse a orar. Y, y entre su sufrimiento que tenía mi mamá, ella estiró su mano y haz de cuenta que como que se la entregó a Dios y ella no por lo mismo de que tuvo la vía lastimado no podía hablar y en ese momento se puso a rezar y le dijo a Dios que ella se ponía en sus manos
que ella no era una persona mala, pero que ella estaba dispuesta a entregarse y que fuera su voluntad, que si la dejaba aquí, que fuera sana y bien, y que si no, que ella aceptaba irse con él. Y en ese momento fue cuando yo sentí la presencia de Dios muy fuerte. Perfecto. Muchísimas gracias porque es una experiencia muy personal. Yo he tenido muchísimas. Ahorita que acaba de fallecer mi tía, por lo que no nos conectamos una vez, mi hermano Jorge, que no es precisamente católico, estuvo rezando con ella el Padre Nuestro en Ave María. Entonces, pues para mí es una presencia de Dios, que Dios no nos pide sufrir. A ver si podemos hablar un poquito de eso en esta y en la próxima. Dios no nos pide sufrir. Dios te acompaña en ese sufrimiento, ¿sí? Pero Dios no te lo quita porque el sufrimiento tiene un sentido. No quiere que nosotros suframos, pero nos acompaña en este sufrimiento. Muy bien. Bueno, vamos a seguir. A ver, permítanme. Vamos a seguir precisamente hablando de la experiencia de Dios, ¿sí? Porque nos dice Bárbara Andrade que lo que, sí, lo que el pueblo judío alcanzó a entender es que era la presencia de Dios lo que les cambiaba, lo que cambiaba la vida. Vamos a ver lo que es la experiencia de Dios. Lo que acaba de contarnos ahorita la mamá de Gabriela es una experiencia de Dios. Vamos a ver la experiencia de Pablo. Vamos a ver 3 experiencias bíblicas que nos habla de este encuentro y de este Dios misericordioso, de este Dios que perdona y que perdona siempre. Dice, Saulo aprobó la muerte de Esteban. Ese mismo día desencadenó una violenta persecución. Estamos hablando cuando murió Jesús y en ese momento que había muerto Jesús, pues muere y resucita, pero empezaron a perseguir a todos. Y Saulo era uno de ellos. Dice, hombres piadosos enterraron a Esteban y lloraron con él. Saulo, por su parte, perseguía a la iglesia. Iba de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres llevándolos a la cárcel. O sea, era un hombre fuerte, un hombre que estaba persiguiendo a la iglesia. Pero ¿qué pasó? Dice, mientras iba caminando al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor. Cayendo en tierra, dice, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le preguntó, ¿quién eres tú, Señor? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Le respondió la voz, ahora levántate y entra en la ciudad. Ahí te dirá qué debes de hacer. ¿Sí? Aquí se perdió permítame tantito. Aquí Saulo se cae, como dice, se cae del caballo. No, nunca dice que la Biblia que había caído del caballo, pero bueno, el chiste es que se habla como que se cayó y se quedó ciego. Esto también en el sentido práctico de que él estaba ciego y que no lograba reconocer a Jesús. Ya después viene que un profeta le limpia los ojos y ya puede ver. ¿Sí? Entonces Pablo de perseguidor se vuelve perseguido, se vuelve pues el apóstol. Dice, Pablo, aquí ya cuando a Pablo lo llevan a juicio, dice, Pablo sabiendo que había 2 partidos, el de los saduceos y el Sanedrín, exclamó en medio del Sanedrín, hermanos, yo soy fariseo e hijo de fariseos. Me están juzgando a causa de nuestra esperanza en la resurrección de los muertos. Aparte de que era un tipo muy inteligente, pues aquí se pone a pelear para liberarse él. Pero aquí se va, o sea, ¿por qué Pablo perseguía a la iglesia? Porque él era fariseo, un fariseo firme que decía, pues yo amo a Dios y por eso estos señores están en contra de Dios.
No, Hasta la está. este, Ah, apáguenme los micrófonos, porfis, cuando entre. Entonces, Dios, conocía el corazón de Pablo y Pablo era amante de Dios. Pablo amaba a Dios, tanto que pues decía el celo de tu casa me devora, hacía suya esas palabras de Jesús. Dice, ahora dice también Pablo, por último se me apareció a mí que soy como un fruto de un aborto. Es muy fuerte las palabras. Dice, porque yo soy el último de los apóstoles, ni siquiera merezco ser llamado apóstol, ya que he perseguido a la iglesia de Dios. Pero la gracia de Dios, soy lo que soy, no por él, no por Pablo. Esto es muy importante, lo que vamos a intentar explicar, lo que nos da la experiencia de Dios, te da otra identidad. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, no por mérito suyo, sino y por su gracia, no pues esperen en mí, sino que yo he trabajado más que todos los apóstoles, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. A ver, entonces, ¿qué hizo Jesús con Pablo? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué hizo Jesús con Pablo? ¿No todos? A ver, ¿qué hizo Jesús con Pablo? ¿En qué lo transformó? En su apóstol. En su apóstol, muy bien. Lo transformó en su apóstol. Pablo no era malo desde un principio, era un fariseo que podríamos decir hoy en día, pues eran los malos del cuento, pero más bien Pablo era un fariseo que amaba la ley, pero se da cuenta que ama a Dios y Jesús mismo. ¿Qué cambia Pablo? La experiencia de Dios. Es decir, que Dios se le enfrenta, ¿sí? Entonces, el encuentro con Cristo es lo que cambia a Pablo. Aquí está cayéndose del caballo. Entonces, yo los invito a que nosotros, si no hemos tenido una experiencia de Dios así bonita, pues que tratemos de buscar a Dios, es lo que queremos hacer nosotros en los retiros. Miren, gracias a Dios, creo, en los retiros a veces decimos, ay, es que ¿por qué tanto tiempo? Miren, un chico me decía el otro día, es que ¿por qué exigen tanto? Híjole, pues Dios debería de exigirnos más, ¿sí? A veces como que nos vamos como por lo más barato. Vamos a ver la experiencia de Pedro, ¿sí? La experiencia de perdón de Pedro también es muy interesante desde su llamado. A ver, ¿quién me ayuda a leer esto? Está largo, pero es muy bonito A ver, intentar explicar lo que estoy intentando. ¿Quién me ayuda a leerlo? Yo. Adelante. La experiencia del perdón de Pedro. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genezaret. Desde ahí vio a 2 barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió, Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo, aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban, por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan,
hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. Una nueva misión del pecador perdonado. Muy bien. Fíjense bien aquí, destaqué algunas partes. Dice, Jesús subió a una de las barcas que es la de Simón. Aquí es muy importante ahorita que estamos en lo del cónclave. Ahorita recuérdenme al final que les hable un poquito de eso y que hagamos una pequeña oración, porque Jesús se sube a la barca de Simón, es decir, de Pedro, de la iglesia. Jesús está hablando desde la iglesia. Aquí es el símbolo muy importante. Y otro símbolo muy importante, navegar mar adentro. Para nosotros conocer a Dios, no nada más hay que, pues ya me persigné, ya me aprendí el catecismo, ya aprendí las oraciones. Para conocer a Dios tenemos que navegar adentro de nuestro corazón. ¿Dónde se esconde Dios? En el corazón de cada uno de nosotros, en el corazón de cada uno de sus niños. Allí está Dios. A veces lo queremos buscar en muchos lugares, pero aquí nos dice, naveguen mar adentro. Yo te invito a que vayas conociendo a Dios en esta plática, en los diferentes, y que digas, a ver, Dios, ¿dónde estás? Echar las redes, ¿qué significa? Echar las redes dice, en tu nombre no he trabajado nada, pero en tu nombre echaré las redes. Me puedes decir, es que yo no he experimentado nunca a Dios, pues echa las redes. Es que yo a lo mejor no tengo la experiencia de Dios que usted tiene, echa las redes. Es que yo no sé qué hacer con mi hijo, con mi hija. Navega mar adentro y echa las redes en el nombre de Dios. Dice, así lo hicieron. Cuando se dio cuenta, este encuentro con Jesús es tan fuerte para Pedro, ¿qué hace Pedro? Aléjate de mí que soy un pecador. A mí se me hace impresionante este pedacito porque cuando ves la gracia de Dios, cuando ves el gran amor que Dios te tiene, te das cuenta de que eres un qué. ¿De qué se dio cuenta que era Pedro? ¿Un qué? Pecador. Un pecador. Pero, ¿qué hace Jesús? Cuando él se reconoce pecador, ¿qué hace Jesús? Yo soy pecador, pero ¿qué? Pero bueno, como ya te reconociste pecador, ahora te doy una nueva misión. No temas, ahora en adelante serás pescador de hombres. Cuando el encuentro con Dios es tan pleno, aquí como en este momento, cuando tú logras navegar más adentro, de que encuentras a Dios en tu corazón, ya no te puedes echar para atrás y Dios te da una nueva misión. Ya lo platicábamos antes, a ustedes como papás les ha dado la misión de ser papás. Ya no te llamas, miren, y a pocos los conozco, por ejemplo, a Manuel, a Rocío, pero pues si no, ¿quién es la mamá de Tadeo? Pues el papá de Valeria. Pues ya tenemos otro nombre, ya hasta perdemos nuestro nombre. Es una nueva misión. Y si esa misión yo la tomo como enviada por Dios, cuando me doy cuenta que yo no merecía ser papá, cuando yo me doy cuenta que no merezco ser mamá, me doy cuenta que fue una gracia de Dios que me dio, ¿sí? Y que es una nueva misión y te invito hoy a pensarla como este pecador perdonado, pero que ahora te dice, de ahora en adelante serás pescador de hombres. ¿Vamos bien o me regreso? ¿Vamos bien? Sí. Vamos Bueno. bien. Ahora, la experiencia de Pedro seguimos cuando le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como trigo, pero yo he pregado por ti para que no te falte. Y Pedro, que era muy impulsivo, sí, Señor, yo voy a ir contigo, a la cárcel o a la muerte. Pedro, yo te aseguro que hoy antes de que el cante el gallo me habrás negado 3 veces que me conoces. Es decir, Jesús pidió, aquí se me hace muy interesante cómo podría haber un diálogo entre Dios y Satanás muy interesante. Eso sería otra plática que tardaríamos 3 horas, pero a ver si algún día el diálogo entre Dios y Satanás, hay un libro muy interesante, si un día quieren alguien lo platico. Pero dice, y se puede ver leyendo el libro de Job. Pero bueno, ese es otro capítulo. Bueno, dice, después lo condujeron hasta el sumo sacerdote y aquí vienen ya las negaciones.
Una sirvienta lo vio y le dijo, este estaba con él. Pedro le dijo, no, mujer, no lo conozco. Poco después otro lo vio y le dijo, tú también eres ellos. No, hombre, no lo soy. Una hora más tarde otro se insistió, no hay duda, este hombre estaba con él, además es Galileo. Hombre, Pedro, no sé lo que dices. En este momento, cuando estaba hablando, cantó el gallo y el Señor, dándose a la vuelta, miró a Pedro. Este reconoció las palabras de Dios que había dicho, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Vamos a pensar que esa mirada de Dios es la que te hace darte cuenta que somos pecadores, pero pecadores perdonados. Dios no es un Dios policía. Ya ves, te lo dije, que pobre de ti, mira lo que hiciste. ¿Sí? Dios no es una mamá o un papá regañón. ¿Por qué lo hiciste? Es que no lo vuelvo a hacer, mamá. No, que... Y pum, pum. No, Dios no es un Dios. Dios te voltea, dice, dándose la vuelta, miró a Pedro. Y al verlo, Pedro se dio cuenta y lloró. ¿Sí? Vamos a escuchar un pequeño canto que es un canto tradicional, pero vamos a sentir, respiramos profundo un poquito. Es un canto alegre, es una alabanza. Respiramos profundo y escucha, siente que Dios te mira. Piensa en algún pecado que hayas cometido, algo que dices que no te sientes bien. Siente que Jesús te está mirando en este momento y que no mira tu pecado, sino mira tu corazón de amor. Respiramos profundo. Voy a poner el cantito. Si quieres seguir la letra o si quieres escucharlo dentro de tu corazón, siente un poquito que es la mirada de Dios que te mira, que no mira tu pecado, sino mira tu corazón. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Entonces, ¿cómo nos sentimos mirados por Jesús? Respiramos profundo, decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Piensa en ese pecado que tú tengas y que Dios te perdona, y que te perdona siempre. Dios perdona y nos perdona siempre. ¿Cuándo nos perdona Dios? Nos perdona en cada momento de nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vivimos atrapados entre el amor del Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo. ¿Vamos bien? Muy bien. Ahora, ¿qué viene? Aquí San Juan nos pone la confirmación de lo que estamos diciendo. El Señor Jesús dice el Señor, cuando vio Simón Pedro, oyó que era el Señor, es cuando estamos relatando cuando Jesús se les aparece, ya estaban ya los pescadores, volvieron como a ser pescadores, pues ya pasó todo, ya murió, ya resucitó, bye. Entonces se les aparece en la
y les dice, el Señor, al que Jesús amaba mucho, se les apareció en la barca y le dice, cuando es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la cintura, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. ¿Sí? Es decir, estaba desnudo. En otra traducción se entiende como que estaba desnudo. Y aquí, acuérdense, estamos recordando a Adán y Eva cuando le dice, ¿qué hiciste? No, es que estoy desnudo. ¿Por qué estás desnudo? No, pues la que me diste Eva, ¿no? Aquí se puede ver muy bien que Pedro pues estaba desnudo. ¿Por qué? Porque había cometido un pecado. Y aquí vemos qué identidad era Jesús, es muy impresionante. Después de comer, Jesús le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, tú sabes que te quiero. Perdón. Dice, Jesús le dijo, apaciéntame. Le volvió a decir por segunda vez, según hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Por tercera vez le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció que por tercera vez le preguntara. Dijo, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes lo que te quiero. Apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven te vestías y te ibas a querer a donde querías, pero cuando eras viejo extenderás los brazos y el otro tratará de otra manera, de manera indicaba de qué muerte iba a morir Pedro para glorificar a Dios y después le dijo, sígueme. ¿Sí? Si se fijan, ahorita que estamos en una época muy importante de la iglesia, que es la transición entre dos papas, aquí Pedro lo llama primero para ser pescador de hombres. Pedro es un pecador, eso queda clarísimo, pero Jesús le da una identidad de pecador perdonado y aquí en este y en varios evangelios le da la primacía a Pedro. Pedro, el Papa, es el que apacienta las ovejas en todo sentido, pero Pedro es el que negó a Jesús pero ahora le da una identidad diferente, o sea, negar a Jesús pues fue pecado, no podremos decir que no, pero Jesús lo mira y lo transforma en qué, en el nada menos y nada más que en el primer papa. El pecador perdonado Pedro, dice, se entristece, pero reconoce, dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Se reconoce amado por Dios. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Sí, ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Si me elevo mucho, por Hasta el favor. momento ninguna. Muy bien. A ver, alguien que me ayude a leer. Ahora vamos a experiencia de otra persona muy interesante. Hay como el debate. Listo. A ver, adelante. La experiencia de María Magdalena. Jesús fue al monte de los olivos, al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Y tú decía esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo, el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí, e incorporándose, le preguntó, mujer, ¿dónde están tus acusadores? Nadie te ha condenado. Ella le respondió, nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Muy bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Muy bien. Fíjense aquí, otra vez está una pecadora perdonada. Aquí es muy interesante
o sea, Jesús no los pela, o sea, el pensamiento de Dios no es el mismo que de los hombres. Los hombres condenamos, los hombres vemos el pecado. Jesús no está viendo el pecado, está viendo a la pecadora, está experimentando el amor de Dios. Como les había dicho la vez pasada, la clave de Jesús, del perdón de Dios, está en Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí Jesús no disculpa el pecado. Dice, a ver, ¿dónde están los que te acusan? Nadie. Dice, pues yo tampoco, vete y no vuelvas a pecar. Jesús aquí no condena, sino que te dice, no lo vuelvas a hacer, ¿sí? Aquí Jesús ve a la pecadora, no, al ser humano, no al pecado que cometió. ¿Vamos bien? Muy bien. Aquí hay algunos que dicen que no era María Magdalena, hay otros que dicen que sí. Vamos a ponerlo como que sí. Dice, aquí pues está un fariseo invita a una mujer, Jesús entra en la casa, dice, y se presentó con un frasco de perfume y colocando detrás se puso a llorar a sus pies y comenzó a bañarlos con sus lágrimas. Los secaba y los cubría de besos, lo ungía con perfumes. A ver, es el fariseo que la había invitado, pensó, si este hombre fuera profeta, sabría que es la mujer que lo toca y ella es una pecadora. Pero Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte, di, maestro. Un prestamista tenía 2 deudores, uno que le debía 500 denarios y otro 50. Como no tenía con qué pagar, perdonó a ambos la deuda. ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó, pienso que aquel que perdonó más. Jesús le dijo, has juzgado bien. Volviéndose a la mujer, le dijo, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa, tú no me derramaste agua sobre mis pies. Ella, en cambio, los bañó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me besaste, ella en cambio desde que entré no cesó de besar mis pies. Tú no me ungiste en mi cabeza, ella derramó perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados son numerosos, les he sido perdonados, porque ha demostrado mucho amor. Porque aquí él a quien se le perdona poco demuestra poco amor. Y le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Los invitados pensaron, ¿quién es este hombre que llega hasta perdonar los pecados? Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Aquí otra vez vemos el perdón y le da una nueva identidad a la mujer. En otro evangelio dice, y de esta mujer se hablará hasta el final de los tiempos. ¿Sí? Este pequeño acto de amor está relacionado a lo que es la misericordia infinita del Padre en contra de lo que es el pecado. ¿Sí? Y aquí María Magdalena se les llama el apóstol de los apóstoles. Ahorita que estamos, como les digo, en un debate de que cuál es la importancia de la mujer, y el Papa Francisco lo resaltó varias veces. Y si ustedes lo buscan en internet para que vean que no miento, díganle, la apóstol de los apóstoles es María Magdalena. O sea, está sobre todos los apóstoles. Esto se me hace muy interesante, la enviada a los apóstoles. Dice, María se había quedado afuera llorando al sepulcro. Mientras lloraba se asomó y le vio 2 ángeles vestidos. Y el lugar le dijo, mujer, ¿por qué lloras? María respondió, porque se han llevado a mi Señor, ¿dónde lo han puesto? Al decir eso se dio la vuelta y vio a Jesús. Estaba ahí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? Ella pensó que era el cuidador de la huerta, le respondió, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. María le dijo, ella lo reconoció, dice, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Y Jesús le dijo, no me retengas todavía porque no he subido al Padre. Ve y dile a mis hermanos, subo al Padre y el Padre está en mí. María fue a anunciar a los discípulos que había visto el Señor y que él había dicho estas palabras. ¿Sí? Aquí María es la enviada. Del lugar de ser una pecadora, se dice que era una prostituta, pero realmente más bien era una adúltera. O sea, sí había cometido un pecado, en este caso grave. Hoy en día ya eso ya ni es tan grave, pero bueno. Pero había sido una pecadora, pero Jesús la convierte en la apóstol de los apóstoles. Es decir, la convierte en una pecadora perdonada, la convierte en una enviada. La envía nada menos que a dar el anuncio más importante de toda la historia de la salvación, que es la resurrección de Jesús. Ella le va a decir a los apóstoles, que son los elegidos,
que Jesús ya resucitó. Imagínense la importancia del lugar de ser ahí. Y para otra cosa muy importante, para la cultura judía, la mujer, la palabra de la mujer no tenía valor. Y aquí Jesús le da una categoría a la mujer súper impresionante, y dice, hasta en un evangelio dice, y no les creyeron. ¿Por qué? Porque la palabra de la mujer no valía ni legalmente. Y aquí Jesús le da un lugar a la mujer súper impresionante, que le da nada más y nada menos que dar el mensaje más importante de toda la historia de la salvación. ¿Vamos bien? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? No, ninguna. gracias. Bueno, ahora sí nos vamos a concentrar en lo que es el pecado. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el pecado está presente en la historia del hombre. A ver, léale a alguien porque a veces se complica que me mandan muchos mensajes, pero a ver, alguien léamelo, por favor. Yo lo leo. Adelante. Papá de Mateo Karim. El pecado está presente en la historia del hombre. Sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres. Para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso, en primer lugar, reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios, porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmarcado. Un segundo, déjame hacer como... En su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pensando sobre la vida del hombre y sobre la historia. Muy bien. A ver, entonces aquí vamos a traducirlo, no está tan fácil de entender. Dice, el pecado está presente en la vida del hombre. Sería vano integrarlo para dar fuera a otra oscura realidad. El pecado siempre está presente desde siempre, desde Adán y Eva, ¿sí? Pero el pecado solamente es en relación con Dios. Podemos hablar de asesinato, podemos hablar de mil cosas, pero el pecado solamente es en relación con Dios, ¿sí? Aquí a veces nos confundimos, decir, bueno, este es pecado, no es pecado. A ver si ahorita vamos a tratar de entender algunas cosas. Aquí el pecado solamente es en relación con Dios. O sea, el asesinato, pues es delito, pero es pecado, pues quién sabe. Por ejemplo, los niños me preguntaban algo muy complicado. A ver, el que mata en la guerra es pecado. Ahorita vamos a ver si podemos contestar esas preguntas que no son tan fáciles. Por ejemplo, a ver, el asesinato, pues es un pecado muy grave, pero a ver, un papá que defiende, a ver, llega un asaltante, agarra a su esposa y a su hijo y le dice, a ver, llega y le dice, este es un asalto y si no mata a tu esposa, a tu hijo. Y el papá saca una pistola y los mata. Entonces, ¿es pecado? Ahorita vamos a ver si es cierto o no. Entonces, el pecado solamente es en relación con Dios. Esto es muy importante que lo entendamos. Dice, Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en amistad, criatura espiritual. El hombre no puede vivir esta amistad más que en forma libre sumisión a Dios. Esto es lo que es la prohibición hecha al hombre de comer al fruto del árbol y del bien, porque el día que comieras morirás, ¿sí? El árbol del conocimiento del mal evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre, en cuanto a criatura, debe reconocer libremente y respetar su confianza. El hombre depende del Creador, está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales. Entonces aquí el pecado es producto también de nuestra libertad. Si Dios fuera, dice, ¿por qué Dios no hace nada porque se pare esto? ¿Por qué Dios no para el pecado? ¿Por qué Dios no para todo eso? Porque nos hace libres. Entonces, entender esta relación del pecado y con la relación de Dios, vamos a ver si intentamos explicarlo porque no está tan fácil. A ver, espérenme tantito que se me... A ver. Ahorita me regreso a la otra. Bueno, ¿qué es el pecado? Es una falta de amor a Dios. ¿Sí? Es una desobediencia a Dios. El pecado, estamos desobedeciendo a Dios. El pecado es una falta de Dios, de confianza en Dios. Hay un texto que a mí en lo personal me cuesta trabajo entender,
¿por qué Moisés no entró en la tierra prometida? Algunos teólogos dicen que porque la tierra prometida, pues que él entendió, era pues entrar al cielo. Pero otros teólogos dicen que fue porque le dijo Dios a Moisés, a ver, a ver, abre la tierra, y él no quiso, a ver, y él a fuerzas lo hizo como él quiso, y tocó la piedra para que saliera agua, pero pues realmente desobedeció a Dios. Lo hizo como él quiso, como muchas veces nosotros lo hacemos. ¿Qué es el pecado? Se puede pecar de pensamiento, es decir, pensar mal sobre otra persona, tener envidia, tener rencor, estar pensando cosas libidinosas, de palabra, decir, ofender, menospreciar, decir mentiras, de obra, haciendo cosas malas, eso sí se entiende. De omisión es dejar de hacer cosas buenas. Por ejemplo, dejar de ir a misa es un pecado de omisión. El pecado en la parábola de los talentos. A ver si me imagino que todos la recuerdan, si no la recuerdo rápidamente. En el pecado de la parábola de los talentos, se trata de que le da Dios a uno 5, a otro 10 y a otro 1. Y a cada uno dice, a ver, te doy le dice el primero, mira, Señor, tú me diste 5 talentos y aquí tienes otros 5 que trabajé. Y el último dice, pues yo no trabajé el talento. Es el pecado de omisión y les dice la Biblia, échenlo afuera al rechinar de los dientes. Es decir, el no hacer las cosas que Dios me pide también es pecado. ¿Sí? Luego dice, nadie le puede decir a otro que es pecador. Aquí lo vemos en lo que leímos de María Magdalena, es decir, vete y no vuelvas a pecar. Aquí todos decían que era pecador, entonces, ¿qué dice Jesús? A ver, el que sea libre de pecado, que tiene la primera piedra. Nadie le puede decir a otro que es pecador. A ver, aquí les cuento una anécdota rapidísima a ver, quito esto para verlos un poquito más. Les cuento una anécdota que a mí me sirvió mucho en mi vida. Yo cuando era seminarista, les había llamado a unos niños que fueran acólitos, siempre he tenido así acólitos. Entonces, un día llegó una niña llorando y me dice, ay, ¿por qué está llorando una adolescente como de 11, 12 años? Y digo, ¿por qué estás llorando? Ay, porque mis papás están peleando desde las 3 de la mañana y eran como las 10, o sea, los papás tenían peleándose durante 7 horas y la niña llorando de que los papás estaban peleando desde las 3 de la mañana y así se fueron a misa peleando. Entonces, ya cuando va a comulgar, le digo, ve a comulgar, dice, no puedo ir a comulgar porque dice mi mamá que soy una pecadora. Entonces, ¿qué necesitaba la niña? A ver, tenía 7 horas de oír pelear a sus papás. ¿La niña necesitaba a Jesús o no? Para ver papás. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y entonces yo le dije, a ver, mija, seguramente por lo que entendí después, el pleito había sido por culpa de la niña, pero realmente no, la niña, pues era una niña, a fin de cuentas, 12 años. Yo le dije, mira, mija, haz un acto de contrición perfecta y después vas y te confiesas. Y acabando la misa, la mamá se le quedó viendo con cara de ¿por qué no te mueres? La mamá todavía tenía los ojos todos llorosos. Yo lo que le hice, a ver, señora, los 3 pasen con el padre. Ya hablé yo con el padre, pues entonces estaba de seminarista y como 1 hora salieron después, ya se confesaron los 3 y santo remedio. ¿Sí? Pero a veces la mamá no tenía derecho a decirle a la niña que era pecadora. Le podía decir, a ver, mija, hiciste mal, cometiste un pecado, qué sé yo. A ver, piensa si lo hiciste, pero no le puede decir pecadora. ¿Sí me explicó? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Sí, muy bien. Sí, profe. Muy bien. El pecado es pecado original. Es el de Adán y Eva. ¿Cuál es el pecado actual? El que cometemos nosotros. ¿Sí? El pecado venial o leve es un pecado que no es tan grave. Ahorita lo voy a explicar. El pecado mortal, a mí no me gusta esa palabra
y por lo que nos enseñaba Bárbara Andrade, pero grave sí. El pecado contra el Espíritu Santo se podría decir que es el único pecado mortal. ¿Qué es eso? En la Biblia dice que el único pecado que no se perdona. ¿Qué es eso? Es pensar que mi pecado es más grande que Dios o rechazar el perdón de Dios. Que una vez que nos estamos muriendo, digamos, ay, no, pues yo no quiero tu perdón, Dios. ¿Sí? Aquí les cuento otra pequeña anécdota. Había en una cárcel que era cuando funcionaban las tres Marías como cárcel, había un padre que se llamaba el padre Trampitas, después les contaré por qué. Entonces, había una mujer que había sido muy mala y que odiaba a Dios y odiaba a la iglesia. Y entonces, pues era tan mala y ya estaba tan loca la señora que se avienta de un tercer piso del hospital y llega y se tira, ¿sí? Y se tira y pues ya se estaba muriendo y hablan del padre para que la confiese. Y no, que yo no quiero al padre, ¿sí? A ver, entonces, ¿qué hizo el padre? Llegó y le cantó una canción, del catecismo y ella le dijo, ay, si ella me cantaba esa me la cantaba mi catequista. Perdóname, señor, y en ese momento murió. El padre le dio la absolución. Entonces, Dios te da el perdón hasta en el último segundo, ¿sí? El pecado social es el pecado, ay, pues yo robo dinero, pues total, ¿a quién le afecta? Pues le afecta a todos los que están haciendo las cosas. Por ejemplo, si alguien roba, pues al que le robaste, ¿sí? En unión libre. Aquí, los que están preparándose para casarse les han dado mucho esta clase, pero el vivir en unión libre, pues no tenemos la gracia de Dios y no podemos comulgar. Los invito, ya hay unas parejas que gracias a Dios se van a casar y si alguno no está casado por la iglesia, los sigo invitando para que lo hagan. Ahorita, el otro año, vamos a seguir con esta oferta. Este año ya tenemos 5 parejitas, gracias a Dios. ¿Cuáles son los pecados graves? El aborto. El aborto es un pecado tan grave que no lo puede perdonar cualquier sacerdote. Es decir, matar a un bebé indefenso en el vientre. La eutanasia. La eutanasia es decir, al decirle al otro, pues que ya se muera sin, o yo pedir, ¿sabes qué? Dios, ya mátame. ¿Sí? Y el suicidio. Todos estos son pecados graves. Ahorita voy a pasar a la siguiente a ver, ¿qué condiciones para que un pecado sea grave? Primero, materia grave. Eso es muy importante. Cuando rompes uno de los 10 mandamientos. ¿Sí? Matar es pecado, sí, porque está dentro de los 10 mandamientos. Robar, sí, porque está dentro de los 10 mandamientos. Pero aquí vienen las agravantes. Hacerlo voluntariamente. Por ejemplo, si a una niña, a un niño, y yo lo he visto eso desgraciadamente, su papá lo obliga a robar, el pecado no es del niño, es del papá. No vamos a ser tan graves. Cuando dicen, ay, es que mamá, quiero ir a misa porque si no, el maestro Felipe no me va a firmar mi tarjeta. Ay, no vayas. No es importante. Eso lo he visto varias veces. En otro planeta, en el colegio Juan Pablo de Marte, aquí en no, pero en el de Marte sí me ha tocado. Conocimiento de pecado. Que tú sepas que lo que estás haciendo es malo. Por eso, por ejemplo, la edad de la razón es a los 7 años. Si, por ejemplo, un niñito chiquito puede decir, ay, me lo robé. Un niñito de 4 años, ya le dijiste, no te lo robes. Va y se roba un chocolate. Y dice, miren lo que me robé llegando a casa con el chocolate. No es pecado, porque no tiene la conciencia total de que está ofendiendo a Dios. Y por último, que haya mala intención. Si hay mala intención, como les decía, vamos a ponerlo, en términos de niños. A ver, por ejemplo, una mamá llega y le compra a 2 niñitos sus chocolates. Ay, miren, niños, ahí les dejé un chocolate, son 3 niños. Y la niña se acaba de pelear con el hermano y le dice, ay, me voy a comer el chocolate para que mi hermano llore. Oye, mi chocolate, me lo comí, lero, lero. Entonces hay mala intención. Pero si llega la niñita y dice, ay, miren, les dejé un chocolate, si llega y se lo zampa a los 3, oye, mi chocolate, ay, yo pensé que era para mí. Y ya el niño llora, pero no había la intención de lastimar a su hermano.
¿Sí me explico cuál es la diferencia de un pecado, condiciones para que un pecado sea grave? ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Hasta en el delito así, cuando hay premeditación, alevosía y ventaja, hasta se toma, pues tienes intención de matarlo. Es diferente que cuando se dan golpes y pues chin, se cayó y lo maté, es diferente, hasta legalmente así. Dice el Evangelio de Marcos, del corazón proceden las malas intenciones, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, las falsas testimonios, las difamaciones, están las cosas que hacen impuro al hombre, no en el comer sin haber lavado las manos. Está en un debate de que si era pecado tal cosa. Aquí regresamos a decir, no, a ver, no, lo que el pecado no es en relación al hombre, es en relación a Dios. ¿Sí? Muy bien. Aquí dice, el primer pecado, el hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su creador. Esto es muy importante. El primer pecado no solamente es desobedecer, sino que no confió en Dios, aunque abusando de su libertad, desobedeció. En esto consiste el primer pecado del hombre. En adelante todo pecado será una desobediencia y una falta de la confianza en Dios, en su bondad. Por eso lo de Moisés que le decía, muchos teólogos dicen que Moisés no confió en Dios y lo hizo como él quiso. En este pecado, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios. Yo creo que es el pecado actual. A ver, no necesitamos a Dios. Yo soy Dios, ¿sí? Dios, y por ello despreció a Dios. Hizo la elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias en su estado de criatura. Hoy en día el pecado grande es que ya el hombre no quiere necesitar a Dios. Ah, pues lo de Dios es segundo, ¿sí? Y a mí me da postirria cuando los niños me dicen, ah, es que no tengo tiempo de ir a misa. Entonces, si no tenemos tiempo para Dios, papás, híjole, pues no sé en qué están, para qué tenemos tiempo, ¿sí? Dice, el hombre constituido en estado de santidad estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios, por la gloria. El hombre estaba destinado desde un principio a ser hijo de Dios. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero por la deducción quiso ser como Dios. ¿Sí? El hombre ya iba a ser como Dios, pero se quiso sobrepasar y hacerlo como él quiso. Quería ser Dios, pero sin Dios. Antes que Dios y no según Dios. ¿Vamos bien? Dice, el pecado hace ante todo una ofensa a Dios, una ruptura a la comunión con Él. Al mismo tiempo atenta contra la comunión de la iglesia. Por eso el sacerdote representa no nada más a Dios, sino también a la iglesia. Porque mucha gente dice, ay, pues yo me confieso con Dios. No, confiésate con el Padre porque representa a la iglesia. ¿Sí? Por eso la conversión implica a la vez el perdón de Dios y la reconciliación con la iglesia, que es lo que expresa la realización litúrgica, el sacramento de la penitencia y la reconciliación. ¿Sí? Aquí se me cuatrapearon, perdón, mis diapositivas. El pecado grave es desobedecer los mandamientos. No me detengo mucho, pero amar a Dios sobre todas las cosas que nos pide. Que amemos a Dios sobre todo. No tomarás el nombre de Dios en vano. No decir, ay, te lo juro por Diosito. Santificar las fiestas e ir a misa. Perdón que sea insistente con esto, pero pues es algo que no he logrado en la Juan Pablo y que me hace mucho ruido. Es ir a misa. Es que ¿por qué hay que ir a misa? ¿Es obligatorio? No es obligatorio, es un mandamiento, es diferente, es como más fuerza. Honrarás a tu padre y a tu madre, respetar a nuestros papás. Hoy en día los niños ya no respetan a los papás y tampoco los papitos nos damos mucho a respetar. A veces me da grima que dicen, no, pues lo que diga mi hijo, mi hija. Oye, espérate, ¿quién es el papá? ¿Sí? Miren, una vez ahí en Tezontepec había una niña de secundaria que no quería ir a la escuela, al grado de que se amarró con un lazo a la cama, con todo y pijama. La criatura dice, pues no, mamá, a ver, suéltame. Entonces, la señora le habló a la catequista y la catequista me habló a mí y pues fuimos con la criaturita. Y estaba la niñita amarrada a la cama. Y dice, catequistas, ¿qué hago?
y ya nos había dicho la señora que había amarrado, la niña se había amarrado. Entonces llevamos las tijeras y pues cortamos el lazo. Y luego le dice la catequista, a ver, mía, tienes 3 opciones, mija. O te cambio yo aquí delante de Felipe, o te cambias tú sola, o te para irte a la escuela, o te llevo así en pijama, pero vas a salir a la escuela, no hay de otra. Entonces, ¿qué hizo la niña? Pues agarró y se tuvo que cambiar solita y se fue a la escuela. La tuvimos que llevar de la manita hasta la escuela, ¿sí? Los que mandan son papás, que papá y mamá cometemos errores muchos, pero niño y niña, pues te toca obedecer a tus papás, ¿sí? No matarás, no solamente, o a veces matamos a nuestros niños, a veces decimos, es que espero que de este planeta no, pero pues en otro planeta sí, es que eres un tonto, es que no sirves para nada, es que otra vez tú. Aquí le estamos matando a nuestros hijos, papás, ahí se los dejo de tarea. No cometerás actos impuros, aquí se refiere precisamente a lo de la sexualidad. El mirar a una persona, dice la Biblia, pensando mal, ya estamos cometiendo adulterio. No robarás, aquí les digo a los niños, también el hecho de copiar, estamos robando. Ay, el dar una mordida a veces no queda de otra, entonces pues estás robando. No darás falsos testimonios. Ah, es una mentira chiquita. Aquí le cambio, no desearás la mujer de tu prójimo, porque aquí está unido el 9 con el 10. Si ustedes lo buscan en la Biblia, están unidos, porque la mujer era propiedad del marido, era como lo mismo. Entonces está así el mandamiento, yo prefiero dejarlo así como el original, pero ¿qué se refiere aquí? Pues igual en cuanto a la sexualidad, en no quitarle al prójimo a lo que es el adulterio, ¿no? Y el 10º es no codiciar los bienes ajenos. Estos son los pecados graves, ¿sí? Cuando desobedecemos uno de estos 10 mandamientos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Muy bien. Perfecto. Vamos Sí. a ver, ahora vamos a ir viendo lo que es el sacramento y lo que es la experiencia de fe. ¿Por qué? Porque ya vimos lo que es el pecado. Ahora vamos a ver lo que nos dice Bárbara Andrade sobre la experiencia de fe. A ver, primero está el pecado y dice los teólogos que el pecado no puede ser más grande que Dios. Si yo pienso que mi pecado es más grande, entonces Dios no es poderoso. Dice, ya hemos dicho la diferencia entre Dios Todopoderoso y Dios poderoso en todo. Dios es poderoso a pesar del pecado. Dios es poderoso aunque yo no sea bueno. ¿Sí? Y Bárbara Andrade, este es uno de los textos básicos para lo que dice Bárbara Andrade. A ver quién me lo lee. Yo, Adelante. pero no hay proporción entre el don y la falta, porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, La gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. Tampoco se puede comparar ese don con las consecuencias del pecado cometido por un solo hombre, ya que el juicio de condenación vino por una sola falta, mientras que el don de la gracia lleva a la justificación después de muchas faltas. En efecto, si por la falta de uno solo reinó la muerte, con mucha más razón vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo, aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Por consiguiente, así como la falta de uno solo causó condenación de todos, también el acto de justicia de uno solo producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida. Y de la misma manera que por la desobediencia de un solo hombre, todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de uno solo, todos se convertirán en justos. Es verdad que la ley entró para que se multiplicaran las transgresiones,
pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó, produciendo la muerte, también la gracia reinará por medio de la justicia para la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Aquí en esto, dice Bárbara Andrade, aquí en este texto, se entiende muy bien que el pecado es el pecado no vamos a quitarle la fuerza. Yo siento que hoy en día uno de los problemas es que ya nada es pecado. Ay, pues que pues los jovencitos tienen relaciones, ay, pues ya no es pecado, pues total, ¿no? Ay, que yo robo, ay, pues nada más robo, como el político ese que robó tantito, ay, pues es que ¿qué tanto es tantito? Ay, pues total, fui infiel, pues es que nada más fue una vez, como que ya el pecado ya no es pecado, pero estamos cayendo en un relativismo, ¿sí? Pero aquí que dice San Pablo, que donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué es más importante entonces? ¿El perdón o el pecado? El perdón. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí. Muy bien. La experiencia de fe. Dice, la experiencia de fe es la percepción de que Dios nos perdona. Por ello nos ofrece una identidad, ser amados, estar comprendidos en ese abrazo trinitario. Quien ha experimentado el amor está capacitado a su vez para ofrecer otra riqueza de identidad. Identidad del pecador perdonado. Aquí estoy tomando textos de Bárbara Andrade, de su libro que se llama El pecado original, del perdón. ¿Sí? Entonces dice, la experiencia de fe me da una identidad de qué? De pecador perdonado, el darme cuenta, el sentirme en ese abrazo trinitario. Entonces, que me dice que está capacitado, ahora ya soy un pecador perdonado, es una nueva identidad, como la que tuvieron Pedro, San Pablo, María Magdalena. La experiencia de fe, aquí tenemos 4, Eugenio de Macenod, era un hombre rico, era un hombre generoso, pero un hombre rico, pero de repente en un Viernes Santo ve el crucifijo y cambia su vida y se dedica a ser sacerdote. San Ignacio de Loyola, recibió un cañonazo, era un soldado y eso lo experimentó en ser el mejor, uno de los mejores hombres, fundó los jesuitas, un gran santo. San Francisco de Asís, cuando se encuentra con Jesús, vende todo lo que tiene, se desviste, deja todo y sigue a Jesús. San Felipe de Jesús, también cuando logra transformar su vida en un relajo, cuando se encuentra verdaderamente con Cristo, se vuelve santo. ¿Sí? Luego les mando la biografía de mi santo patrono, está muy bonita. Ahorita la mando para que la vean con su familia, está muy bonita. La experiencia es la que he experimentado, que somos adentrados a la comunión de Dios Trino. Estamos abrigados en el abrazo trinitario. La experiencia de fe es el acontecimiento de nuestro hábitat en el espacio de la gracia del Espíritu Santo. Espérenme tantito que me llegan muchos mensajes. Bueno, permítanme. Bueno, entonces nosotros vivimos en ese abrazo trinitario, en nuevo hábitat, es decir, somos conscientes de que vivimos en medio de este amor que es el Espíritu Santo. Somos las manos de Dios, la identidad de pecador perdonado. La novedad de la experiencia de fe consiste en que el Espíritu nos saca de detrás del mundo, de la protección con lo que hemos rodeado el mundo. El mundo te da una... ¿Qué tienes que tener? No, pues tienes que tener un coche, tienes que tener una casa, tienes que tener todo eso. Nos hace capaces de acercarnos con una apertura y cubrirnos la espalda. En el Espíritu aprendemos a regalarles sin regateos la identidad que buscan y que nos pide. A liberarnos de la etiqueta de ser un fracasado, ser un excluido, dice, si el Espíritu nos regala la identidad de ser a quien se regala sin discriminación alguna. Nos apropiamos de una nueva tarea en actuar en consecuencia. Yo soy un pecador perdonado. ¿Qué tengo que hacer? Decirle a todos que ya me perdonó Dios. Si yo me siento amado y perdonado por Dios,
¿Qué tengo que hacer? Pues amar y perdonar, ¿sí? El encuentro con Dios es el que me define. Dice, es una persona en relación. Este encuentro con Dios me hace a mí ser mejor. Ya les había explicado lo que era Lacan, dice, el otro es el que te define. El otro es el otro con mayúscula que es Dios, te da una nueva identidad. Les dice a los discípulos, ir a Galilea. Pasado el sábado al amanecer el primer día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar al sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor de tierra. El ángel bajó, al verlo, le dijo al ángel, no teman, yo los iré delante de ustedes. Nada más retomo hasta el final, dice, no, vayan enseguida a mis discípulos, vayan entre los muertos antes de ustedes, vayan a Galilea, allá lo verán. ¿Qué es ir a Galilea? Dicen los teólogos que ir a esta experiencia fundante. Cuando ustedes tengan un problema como lo que nos comentó ahorita la mamá de Gabriel, piensen a Dios, en la experiencia de Dios, a ver, Dios, estás aquí, y ese encuentro con Dios es lo que le da sentido a veces a un momento feliz, a un momento triste. Ir a Galilea es ese momento en que yo me encontré con Dios. Y si no hemos tenido este encuentro con Dios, que es el querigma, pues yo los invito a que en un retiro, en estas pláticas, pues se sientan amados y perdonados por Dios. En nuestros encuentros con otros ya hemos experimentado algunas veces que los demás pueden sanarnos y liberarnos. Por eso conocemos y reconocemos la comunión, ¿sí? Con la experiencia de fe, al encontrarme con Dios y encontrarme con otros, me ayudan a mí a ser mejor, ¿sí? No se me vayan, son 8:30. Miren, yo creo que así con calma vamos a acabar a las 9. Les pido una disculpa, pero pues vamos a tratar de verlo con calmita, ¿sale? Dice, yo soy una misión en esta tierra. La misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida. Esto es esa es la próxima clase. Pero entonces, al experimentarme amado por Dios, entonces yo soy una misión. ¿Para qué? Para sanar y liberar. Cuando yo me reconozco amado por Dios, no tengo una misión, soy una misión. ¿Para qué? Para amar, para bendecir a quién. Primero ustedes como papás, como padrinos, a sus hijos. Tienen la obligación de bendecirlos. Dice, Yahvé se presenta en el Antiguo Testamento como el que está perdonando. Él está siempre salvando y amando. Muchos dicen que en el Antiguo Testamento Dios es un Dios castigador. Realmente dice Bárbara Andrade que no, que el Antiguo Testamento nos dice como un Dios que está siempre perdonando y siempre salvando. En la carta a los Romanos, Pablo afirma que el pecado era la situación de la humanidad vivía antes de Cristo. La aceptación de Cristo ya salir de la situación del pecado y convertirme en hombre nuevo, en darme cuenta que soy un pecador perdonado. El desvelamiento al mundo del pecado en que vivimos solo se puede dar en la experiencia de la gracia y el perdón. Yo solamente puedo identificar el pecado si soy que tengo luz. Cuando nosotros estamos oscuras, pues no vemos nada. Pero si yo tengo la luz de Dios, entonces ya puedo ver lo que es pecado. Aquí es muy importante cuando nosotros nos damos cuenta, ¿cómo sabemos que esto es pecado? Porque tienes a Dios. Cuando nosotros tenemos a Dios, entonces vemos que engañar a mi esposa, pues es pecado, que robar es pecado, pero ¿cómo me doy cuenta? Si tengo a Dios. Si no tengo a Dios, entonces no me doy cuenta de lo que es el pecado. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, entonces es repensar el pecado original pensando en la muerte y la resurrección de Cristo. Solamente el pecado tiene sentido si ya me siento pecador perdonado. Aquí viene el sacramento del perdón, ya voy acabando. Nada más ahora vamos a definir lo que es el sacramento. Se denomina sacramento de conversión porque realiza la conversión. Penitencia porque es un proceso personal y eclesial de conversión. Se denomina sacramento de la confesión porque se declara al confesor. El sacramento del perdón porque la absolución sacramental del sacerdote. Y sacramento de reconciliación porque otorga al pecador el amor de Dios. Reconcilia, dejaos reconciliar con el amor de Dios. Este sacramento tiene todos esos nombres: conversión, penitencia, confesión, perdón y reconciliación. A mí me gusta en lo personal el del sacramento del perdón, ¿sí?
Curiosamente, este sacramento tiene muchos nombres. La conversión. Jesús llama a la conversión. Estamos llamados a una parte esencial, es decir, ser diferente. Cuando decimos en la escolta, conversión a la derecha, damos vuelta, ¿sí? Primero hablamos, dice, el bautismo es como la primera conversión y la segunda, dice, la conversión sigue resonando en la vida de los cristianos. La segunda conversión es una tarea interrumpida por la iglesia que recibe en su propio seno a los pecadores. La iglesia no condena al pecador, condena al pecado. Esto lo decía muy claro el Papa Francisco. La penitencia interior es una orientación radical de toda la vida, un retorno a la conversión de Dios en todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión al mal, una repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Al mismo tiempo comprende el deseo y la resolución de cambiar la vida, esperando la misericordia divina y la confianza y la ayuda de la gracia. Esa conversión del pecador va acompañada del dolor. Al yo saberme amada por Dios, al haber visto a Dios, me doy cuenta que yo no amo como Dios ama. Entonces, en eso me convierto y me convierto en un pecador perdonado y me da una nueva identidad. La penitencia también dice interior, ya que me doy cuenta de que hay varias maneras de hacer penitencia en la iglesia, pero lo explico. Dice, la escritura de los padres insisten sobre todo en 3 penitencias: ayuno, oración y la limosna. No importa tanto el qué hagas, sino cuál es el sentido de que lo haga. Volvemos a lo mismo del sentimiento del corazón. Es una penitencia interior del cristiano. ¿Sí? Solo Dios perdona el pecado. A ver, ¿quién me lee esto para ya echar todo el rollo? El 1441, ¿quién me lo lee? Yo, maestro. Adelante. Mamá de Mateo. Muy bien. Solo Dios perdona los pecados. Pongan. Ay, es que se ve. No, discúlpeme, maestro. Es que sabe qué es. No sé si es mi conexión que no se ve bien. Discúlpeme. Bueno, ¿alguien más? Igual, profe, no se ve. Oh. Se ve borroso, profe. Oh. Sí, está distorsionada la imagen. A ver, lo voy a cerrar y volver a poner a ver si me deja otra vez. A ver, ¿listo? Ahora sí. Sí, ahora sí se ve. A ver, adelante. Gracias. Solo Dios perdona los pecados, porque Jesús es el Hijo de Dios. Dice de sí mismo, el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra. Y ya se volvió a ver borroso, profesor. Perdón. Oh. Bueno, a ver, lo quito y lo vuelvo a poner, pero bueno, está bien, gracias. Bueno, entonces, aquí dice, tus pecados son perdonados, solamente Jesús perdona y Dios, es el que perdona, el Padre perdona por medio de Cristo y Cristo es Dios. El único que perdona es Dios, por lo tanto, el único que nos puede decir pecadores es Dios. Nadie le puede decir a otro que es pecador, ¿sí? Hoy en día a veces condenamos mucho y yo digo, a Pablo lo experimentó, pero yo digo, hay gente, o sea, por la soberbia, por creernos más que Dios, por eso pecaron, le dijeron a Jesús que era pecador y lo mataron. Entonces, a veces yo digo, el creerme el bueno, pues con cuidado porque podemos hasta condenar al mismo Cristo. Dice, Cristo que toda la iglesia, tanto en oración como en su vida y en su obra, fuera signo y instrumento del perdón y reconciliación que nos adquirió con el precio de su sangre. Es decir, Dios nos perdona ¿cómo? En Cristo. ¿Cómo nos pagó Cristo? Nuestra entrada al cielo con su misma sangre. Reconciliación con la iglesia. Durante su vida pública, Jesús no solo perdonó los pecados, sino manifestó el efecto de este perdón a los pecadores que son perdonados y vuelven a integrarse en la comunidad. Eso es muy importante. Dice un signo manifiesto el hecho de que Dios admite a los pecadores a su mesa. Nosotros todos somos pecadores y nos admite otra vez a la mesa. Vengan, coman conmigo. ¿Sí? ¿Y cómo lo dejó? A la iglesia. Ahorita, pues, repito otra vez, cuando estamos con esto de, con el Papa, dice, a ti te daré las llaves de la iglesia y el reino de Dios.
La iglesia es la que tiene el poder de atar y desatar, nos guste o no. Sacramento del perdón, la fórmula de la solución latina expresa el sacramento del perdón. El Padre de la misericordia y la fuente de todo perdón. Realiza la reconciliación de los pecadores por la Pascua de su Hijo y el don de su Espíritu a través de la oración de la Iglesia. Padre misericordioso que reconcilió al mundo por la muerte y la resurrección de Hijo, derramó el Espíritu Santo para la remisión de los perdones, te conceda el misterio de la Iglesia, el perdón y la paz. Yo te absuelvo de tus pecados, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí, si se fijan, estamos resumiendo en esto todo lo que vimos el día de hoy. ¿Por qué nos perdona Dios? Por la misericordia de Dios, no por nuestra gracia, sino porque estamos atrapados en ese misterio que es la muerte y la resurrección de Jesús. De ahí viene el perdón, no nada más de lo que el Padrecito me haga, me bendiga ya. Estamos uniéndonos en ese abrazo trinitario de sentirnos amados y de sentirnos pecadores perdonados. La contrición, entonces, entre los actos del penitente, es un dolor del alma, el darme cuenta que soy un pecador perdonado. Dice, cuando brota el amor de Dios amado sobre todas las cosas, la contrición perfecta, semejante a la contrición, es decir, que yo me sienta amado por Dios. Ya no lo puse, pero después en el 53 dice, la contrición es perfecta. Es decir, cuando tengo miedo de, ay, es que yo, Diosito me va a castigar, entonces por eso me arrepiento. No, eso es la contrición que se llama imperfecta. ¿Por qué nos tenemos que confesar con un cura que es igual pecador? Dice, la confesión de los pecados es la acusación. Incluso desde un punto de vista simplemente humano nos libera. No sé si les ha pasado a ustedes que cuando dicen algo que hicieron, allá lo liberaron. Nos libera y nos facilita la reconciliación con los demás, no nada más con Dios. Cuando le piden perdón a alguien, ¿a poco no se siente así bien bonito? Aquí les digo, papitos, cuando ustedes cometan un error con sus hijos y ustedes le piden perdón a su hijo, no saben lo que crecen, ustedes y los hijos, porque le están ayudando a sus hijos a que también a la vez pidan perdón. Por la confesión el hombre se enfrenta a los pecados que se siente culpable, asume su responsabilidad. Por ello se abre de nuevo a Dios y a la comunión de la iglesia, al fin que hacerle un futuro nuevo. Es decir, hay con los que dicen, ay, no, pues yo me confieso con Diosito. No, porque pues es una cosa muy egoísta. No, a ver, dile al Padre. Yo, como les digo siempre a los niños, a ver, si un niño rompe un vidrio y yo ya vi quién lo rompió, ¿por qué les digo quién fue si yo ya vi? Pues para que se confiesen. Miren, a mí me tocó curiosamente ahí en el colegio, un día había una niña estaba jugando con los niños más latosos y rompieron un vidrio. Y una niña que curiosamente era católica y luego se volvió cristiana, que era de los apóstoles, salió y el maestro Martín, que estaba, no sé si algunos lo conozcan todavía, llegó y estaban los más latosos, pues ¿quiénes fueron los más latosos? Y ya lo rompieron, ustedes lo van a pagar. Y llegó esta niña que se llamaba Yasmín y dice, no, profe, yo la aventé y yo lo rompí. ¿Y por qué la rompiste? Pues porque me aloqué. Y ya los niños dijeron, pues sí, pero estaba jugando con nosotros, entonces nosotros lo pagamos entre todos. Entonces se me hizo muy bonito como el sentido de, eso es lo que es la confesión de los pecados, reconocer el pecado, ¿sí? La satisfacción. Muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible para repararlo. Por ejemplo, restituir las cosas robadas, restablecer la reputación. La justicia existe esto. Pero el pecado hiere y debilita al pecador mismo, así con su relación con Dios y con el prójimo. Cuando yo peco, no nada más peco contra Dios, sino contra el prójimo. Aunque Dios me perdona, no siempre es tan fácil. Ay, pues yo fui infiel a mi mujer. Ay, pues sí, ya me perdonó Diosito. No, espérame. ¿Qué tienes que hacer para reconciliarte con tu mujer? ¿Qué tienes que hacer? Es que yo, le pegué a mi hijo muy fuerte y pues se me pasó la mano. A ver, pues ¿cómo puedes hacer para reconciliar eso? Es que yo le dije a mi mamá tal cosa. A ver, ¿cómo vas a? Dios ya te perdonó, pero no nada más es eso, sino reconcíliate con el prójimo. La absolución quita el pecado, pero no remedia los desórdenes del pecado causó.
Liberado del pecado, el pecador debe recobrar la plena salud espiritual, por lo tanto debe hacer algo más para reparar los pecados. Debe satisfacer o expiar sus pecados. La satisfacción se llama penitencia. La penitencia que el confesor impone debe tener en cuenta la situación personal. Hay veces que nada más da un Padre Nuestro, una Ave María, pero me ha tocado ver que sacerdotes dicen, pues escriben una carta a tu mamá, por ejemplo, a una niña, aunque no se debe de contar, pero pues algunos niños me lo cuentan, dice, présteme dinero porque le tengo que comprar unos chocolates a mi hermano que me los comí, porque eso fue la penitencia, ¿sí? Dice, puede consistir en la oración de ofrendas, en la obra misericordia, servicio al prójimo, a privaciones voluntarias, sacrificio, sobre la aceptación del paciente con cruz que debemos llevar. Tales penitencias nos ayudan a reconciliar, a configurarnos con Cristo. Es decir, esta configuración, este saberme amado por Dios, la penitencia te pide que te reconcilies, ¿sí? ¿Quién es el ministro del sacramento? Pues los sacerdotes representantes de los apóstoles, ¿sí? Los efectos del sacramento con toda la fuerte penitencia nos restituye la gracia de Dios, nos reconcilia con la amistad con Dios, nos reconcilia con Dios y con la iglesia. ¿Sí? A ver, aquí es una oración que todos sabemos, pero a veces la decimos rápido. ¿Sí? ¿Qué le decimos? Dice, Padre, perdona nuestras ofensas, como cuando también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón está en la esencia misma del cristiano. Si somos hijos, si somos hechos a imagen de Dios, entonces nosotros tenemos que perdonar igual. Perdonar es perder para ganar. Perder, soltar, dejar ir la raíz de la amargura del corazón, el veneno del alma. Para donar, sembrar para cosechar, para donar amor, la cura, restaurar el alma. El que mucho ama, mucho se le perdona. Si yo perdono, entonces yo me dono a los demás. Ya aquí vemos el resumen de lo que les dice ahorita: examen de conciencia, contrición, propósito de enmienda, confesión de boca y cumplir la penitencia. Ya nada más para recuerdo cómo nos debe confesar. Antes de confesar, se reza el acto de contrición, señal de la cruz. El sacerdote dice, Ave María Purísima, y responde, sin pecado concebida. El sacerdote te pregunta tiempos de confesión, dice los pecados del sacerdote, empezando por los más graves. Escucha lo que el sacerdote te aconseje, recibe la penitencia, recibe la absolución, yo te absuelvo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y rezas tu penitencia. Muy bien. Ya con esto acabé. Miren, esta clase me la pidió mucho el padre David que la diera. Dice, mira, tus niños se saben confesar, pero tus papitos no. Entonces espero que ahora sí hayan aprendido, ¿sí? Lo que es el pecado. Y miren, para los que están en el otro grupo que están conmigo, el viernes va a haber confesiones. Va a haber un día que se van a confesar todos los de primera comunión y todos los de confirmación. Pero los de primera comunión creo que me falta todavía definir la fecha con el padre, pero los que están en el colegio ya se confesaron una vez. Entonces va a haber ahorita confesiones este viernes, entonces quiero aprovechar para que no se pongan tan nerviosos ya cuando sea la última confesión. Ya a varios de ustedes ya les dije, y está abierta la confesión en la iglesia de San Miguel, en la capilla de San Miguel. Los veo este viernes a las 4:30. Va a haber confesiones, entonces algunos a Citlali, a Valeria ya les dije, pero todos están invitados a confesarse, ¿sí? Ahí a lo mejor están hasta los dos padres. Entonces aquí el viernes, aquí los veo en la capilla de San Miguel, por favor. Yo voy a llegar a las 4 para que ganemos lugar, ¿sí? Entonces, y para que los vayamos preparando. Si algunos papitos se quieren empezar a confesar, pues adelante. También están bienvenidos ahí, ¿sí? Entonces, ahí el viernes, ahí a las 5 aquí en la capilla de San Miguel. Ahí voy a estar, ¿sí? Nada más voy viendo para que avisos parroquiales. Acuérdense que el retiro de primera comunión es el 7 de junio a las 8:30 y el retiro de confirmación, el de comunión, es en el convento de las Hermanas del Carmen, y el de confirmación es en Chicuautla. No me digan, ay, es que está muy lejos. Miren, a veces nos vamos por cualquier cosa, aunque sea de paseo,
vamos, ese es un experimento que vamos a hacer de darnos un tiempo, el retirarnos. El retiro es precisamente retirarnos. Entonces, pues vamos a hacer este experimento. También somos muchos, somos 60. Entonces, no cabemos en el convento en cosa práctica. Y pues ahí es un rancho que nos van a facilitar unas papitos de la escuela. Yo creo que va a estar bien. Y entonces, yo siempre busco, pues en nombre de Dios, lo mejor para todos ustedes, ¿verdad? Muy bien. A ver, vamos terminando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver, vamos a manera de oración diciendo con qué se quedan. A ver, alguien que me diga con qué se queda de esta pequeña plática. Le damos gracias a Dios a ver algo que se quede de esta plática. Yo, Dios nos va a contar de todo. yo, maestro. Adelante. Bueno, yo me voy con una reflexión sobre, pues sí, ¿no? La importancia que nosotros como papás tenemos que hacer si estamos encaminando a nuestros hijos a acercarse a Dios, a Jesús, pues también nosotros lo tenemos que hacer desde lo que usted comenta, ¿no? Desde identificar qué es el pecado y que a veces caemos en incongruencias y que tenemos que ser muy sinceros, mm, tanto como mamá y tanto como pareja para poder guiar a nuestros hijos. Sigo opinando. Adelante, ¿quién más? Rosa María. Yo, pues, me voy con una reflexión para mis hijos que pues sigan el camino que los lleve a bien y que pues el amor de Dios siempre va a estar con ellos y que los acompañe y pues ya. Muy bien. Benny o Karen, ¿quién quería decir algo? No, le comentaba yo que no pude escuchar ya lo último porque pues se me movió aquí el internet. Bueno, no se preocupen, aquí estamos todos. Bueno, vamos a terminar así con una oración. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Con qué se quedan? Yo, profe, Manuel. que Dios es misericordioso, todo pecado que cometemos, pues, es perdonado. Él nos perdona. Y pues igual nos encomienda a ayudar o a llevar a nuestros hijos de la mano para que sigan creyendo en Él, en esta preparación que tenemos. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a acabar con una oración. Voy a hacer un salmo que también yo creo que resume, es un salmo a mí maravilloso, que yo diría que es el salmo del pecador perdonado. Dice, ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa, purifícame de mi pecado. Pues yo reconozco mi falta, mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé e hice lo malo a tus ojos. Por eso será justa tu sentencia y tu juicio será reprochable. Soy yo culpable desde que nací, pecador me concibió mi madre. Tú amas la sinceridad del corazón y me enseñas la sabiduría de mi interior. Purifícame con el hisopo y quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta tu vista de mis pecados, borra en mí toda culpa. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Renuévame la firmeza de tu espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, y tu espíritu generoso me sostenga. Yo enseñaré tus caminos los impíos, y los pecadores volverán a ti. Líbrame de la muerte, Dios Salvador mío, y mi lengua anunciará tu justicia. Abre mis labios, Señor, y mi boca pronunciará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Mi sacrificio es un espíritu contrito.
tú no lo desprecias, el corazón contrito y humillado. Así nosotros somos ese pecador perdonado. Si nosotros nos experimentamos perdonados por Dios y amados por Dios, no tenemos otra cosa más que amar y perdonar. Si nosotros nos diéramos cuenta del gran amor que Dios nos tiene, tendríamos que amar a todos. Entonces no importa que me pelee con tal persona porque me ama Dios. No importa que no tenga lo suficiente para comer porque Dios me ama. No importa que haya ningún problema. Si yo, Padre Toño, me dice el Padre Toño, cuando estábamos leyendo esto, me dice un día, es que yo no siento el amor de Dios. Imagínense, el Padre Toño, que es un amor de Dios, un santo varón, dice, si yo me supiera amado por Dios como me ama Dios, yo nunca jamás cometería ningún pecado. Y lo dice un santo varón, pues imagínense. Si yo me sé amado por Dios, pues tengo que amar y perdonar a los demás, como el Padre nuestro. Por eso vamos a acabar con este Padre Nuestro. Decimos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miren, voy a procurar, yo creo que no, ya me di mis clases, antes a veces faltan cosas, yo creo que midamos ya nuestros tiempos 2 horas, ahorita ya son las 9, voy a procurar siempre acabar por lo menos a las 9, por lo menos no a mejor antes, pero no después, ¿sale? Pues muchas gracias, que Dios me los bendiga, hasta luego. Gracias. Adiós, profe. Gracias. Gracias, profe. Bendiciones. Gracias, profe. Buenas noches.